Milicia de la Inmaculada, Colombia. Vamos a comenzar, como es costumbre en nuestro encuentro, con una breve oración que agradezco que por favor todas y todos podamos acompañar en este momento eh, mentalmente. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Aquí estoy para hacer tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, acompáñanos en este encuentro para que seas tú conduciendo el mensaje que debe llegar a cada uno de los corazones y que tú tienes guardado y preparado con nombre propio, porque así nos llamas tú. Permite que podamos entender qué es lo que necesitas de cada uno de nosotros, qué es lo que cada uno de nosotros necesita para caminar en santidad y para volver la mirada hacia ti. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor. Roca mía, redentor mío, aquí estoy para hacer tu voluntad. El día de hoy nos hemos reunido aquí por el llamado que hemos escuchado a conquistar el mundo entero para Cristo por medio de la Inmaculada. Hemos sido llamados entonces a este movimiento internacional que se llama la Milicia de la Inmaculada. En el lenguaje de Dios, nada es coincidencia. Y antes de detenerme un poco a repasar el itinerario que nos facilita conquistar el mundo entero a través de conquistar el mundo entero para Cristo por medio de la Inmaculada, quisiera recordarnos que hoy justamente hacemos memoria de San Miguel Arcángel. Esto es bastante significativo para la milicia de la Inmaculada. Perdonen que pase un poco adelante para poder entonces darle prioridad a este encuentro entre el príncipe de la milicia celestial, que es San Miguel Arcángel, a quien la Iglesia Universal recuerda hoy y que tiene un enlace muy, muy importante con la creación misma de la milicia de la Inmaculada. Nada es coincidencia y hoy se nos permite hacerlo visible y hacer conciencia de esto mismo. Por tanto, les invito a que podamos hacer juntos la oración a San Miguel Arcángel. Aquí he tomado un escrito de Así Prensa, que es una fuente muy confiable, de la misma que de la misma creadora, digámoslo así, de EWTN, Eternal World Television, la Madre Angélica, quien desde un garaje de donde vivía, ¿cierto? En claustro, porque es Clarisa, logró fundar el canal católico de televisión más grande del mundo y esta agencia de prensa también se desprende de allí. O mentalmente les invito a que por favor repasemos esta oración con estas palabras o con las propias que cada uno de nosotros reza a diario. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. De nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Tampoco es coincidencia que haya sido creada esta oración por el Papa León XIII.
que tiene una incidencia grande en la milicia de la Inmaculada o en la historia de la milicia de la Inmaculada. Decía entonces que para conquistar almas, para conquistar el mundo entero, para Cristo, se nos ha trazado este itinerario que me permito rápidamente recordar para las personas que se unen el día de hoy. Iniciamos este camino del discipulado con una forma de oración que es la lectura orante de la palabra o en latín lectio divina, que nos permite no orar o rezar, sino encontrarnos con Dios a través de su palabra, que es el Evangelio, que es la palabra, las sagradas escrituras. La vieron entonces en el encuentro anterior con Carmen Cecilia, nuestra hermana tesorera del Consejo de Presidencia Nacional. El día de hoy entonces vamos a recordar un poco la vida y obra de San Maximiliano María Kolbe. Pero quisiera hacer un énfasis y es que el camino del discipulado nos llama a través de la conversión. El camino del discipulado nos hace un llamado muy importante a volver la mirada a Cristo, a volver a nuestra esencia. Pero para que logremos esto, porque estoy segura que después de que termines este camino del discipulado, tu vida va a ser otra. Necesitamos entonces devolvernos para saber que todos hemos sido llamados a la santidad, que es nuestra vocación primera, y que tenemos unos nuevos amigos que son los santos, en los que podemos mirarnos al espejo para poder hacer parte de ese legado y prolongarlo. Después que nosotros arranquemos en este camino consciente de la conversión, vamos entonces a notar una diferencia cada vez más grande entre lo que significa vivir en el mundo y vivir en el amor de Cristo. Este tema de moral cristiana, moral del amor, nos va a mostrar esa gran diferencia. Y esa gran diferencia nos va a hacer entrar en unas tensiones interiores. Y esas tensiones interiores van a ser más ligeras porque tenemos todo para poder llevarlas de la mejor manera, hacerlas más livianas. Nuestra Iglesia Católica nos da la vida sacramental. En esa vida sacramental que es la Eucaristía y la reconciliación, encontramos entonces básicamente la fuerza para poder dejar entrar a Cristo en nuestra vida y que sea Él el que actúe por nosotros cada vez más. Es un proceso, la conversión, que no termina porque buscamos la eternidad. Entonces, es un proceso en el que debemos tenernos paciencia y tenerle paciencia también a los demás. El don de la vida interior que nos permite hacer una conversación con Dios, con Jesús, con los santos, con ellos tal y como son nuestros amigos, poder hablarles con toda la confianza porque ya conocen nuestro corazón y con una gran compañía, la Inmaculada Concepción de María, conociendo su don. Entonces, este camino es tan sencillo como profundo. Pareciera que 9 catequesis son poco, pero realmente son un pequeño comienzo. Pueden pasar 9, 8 años, como en mi caso, y apenas estoy empezando en ese proceso de la conversión. Milicia de la Inmaculada, Apostolado y Actualidad es el movimiento, la asociación, la espiritualidad a la que hemos sido llamados y de la que estoy segura que ya no te vas a desprender. Y para conocer un poco la historia, la naturaleza, los fines y el método. Porque he querido, además de lo dicho, hacer este repaso del itinerario, básicamente para que tengamos en cuenta que todos los encuentros están ligados al otro.
no son independientes el uno del otro, para que hagamos cada vez más conciencia de que todos los elementos que se nos van dando en uno y todo el saber se van convirtiendo en experiencia diaria. Esto es lo precioso de la milicia de la Inmaculada. Además que tenemos unos estatutos muy bien trabajados por parte también de nuestra presidente, que es abogada, y que nos permiten dar luz para saber qué tipo de asociación podemos tener con la milicia de la Inmaculada. ¿A qué hemos sido llamados? A ser milites de primer grado, a ser milites de segundo grado, a ser milites de tercer grado. Ya en todo ello iremos entonces entendiendo. Pero hay algo todavía más maravilloso del camino del discipulado, y es que nos permite encontrarnos con el Evangelio. Y si no, miremos un poco qué fue lo que el Evangelio, es decir, la palabra o nuestro Señor Jesucristo, a través de estos evangelistas, nos transmitió en esta semana. Vuelvo y digo, nada es coincidencia, como lo que ocurrió con San Miguel Arcángel. En la semana que hoy terminó, el Señor nos habló a través de San Lucas, y San Lucas es el Evangelio de la Virgen. Entonces, miren que nada es coincidencia. Además, el Señor Jesús empieza su obra, ya se ha ido del lado de su madre, empieza a, a hacer el camino, ¿cierto?, de la expansión del reino, y empieza también a legarlo a sus apóstoles. Y entonces nos dice a nosotros que hemos elegido el camino del discipulado como si fuéramos parte de esos 12 apóstoles de aquel entonces. Vayan ligeros como el Maestro. Tengan confianza plena en la providencia. Estén disponibles para el trabajo de la evangelización. Acepten tanto la acogida como el rechazo e incluso el fracaso. Y como si fuera poco, que nos deja esta instrucción, nos dice, hay algo que ustedes no pueden olvidar para andar en santidad y alcanzarla, y es no huirle a la cruz. Esa cruz que tanto temor nos da, y esa cruz que también supo llevar San Maximiliano María Kolbe, de quien hoy nos encargaremos de hablar. Pidamos entonces, hermanos, la intercesión de la mujer que resistió todo el sufrimiento, la Santísima Virgen María, es decir, la mujer que nunca le huyó a la cruz, y la intercesión de San Maximiliano María Kolbe, quien, como su maestro, dio la vida por la salvación de las almas. A él, en últimas, no lo mataron, él entregó la vida. Pidamos entonces, hermanos, que ese miedo sea transformado el amor, el miedo que le tenemos a la cruz. No le huyamos a la cruz, más bien enfrentémosla con la altura y la estatura que nos da Jesucristo. Porque como dice San Maximiliano María Kolbe, solo el amor crea. ¿Y por qué no temerle a la cruz? Porque la cruz se vive en esta vida, pero nosotros fuimos creados para alcanzar la eternidad. Entonces, miren que hasta aquí, básicamente lo que he querido que podamos retomar es lo siguiente, una idea central. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sé, por favor, mi roca y mi redentor. Dame la gracia de conquistar, de participar en esa conquista del mundo entero para Cristo por medio de la Inmaculada. Permíteme andar en conversión, tener amigos como San Maximiliano María Kolbe y hacer parte de la extensión de su legado. Déjame escuchar tu palabra a diario a través de los evangelistas y conocer aún más de la fuerza de la siempre Virgen María.
Permíteme ir sin cargas. Permíteme tener confianza plena en la providencia. No dejes que yo me atraviese con mi razón y mis pensamientos ante toda situación de tensión. Permíteme aceptar tanto la acogida como el rechazo. Permíteme no huirle a la cruz. Intercede, Santísima Virgen María, por mí. Y San Maximiliano Kolbe, haz que entienda por la propia experiencia que solo el amor crea. Muy bien, queridos hermanos. Bienvenido el príncipe de la milicia celestial a nuestro encuentro del día de hoy. Gracias por acompañarnos y por recordarnos que fuiste tú quien inspiró la creación de la milicia de la Inmaculada. Ahora entonces voy a invitarnos a ver, hermanos, un documental que nos va a contar la vida de San Maximiliano María Kolbe. Este documental, o en este documental, participa un fraile menor conventual que en su momento, en el momento en el que se hace este documental, él está en Roma, habitando también en Roma. Y desde allí, entonces, nos presta su legado. Les Sí, agradezco, por favor, ¿sí?, que anoten en sus cuadernos o en sus libretas o en sus celulares 2 preguntas, que son las preguntas básicas de nuestro encuentro de hoy. ¿Quién es San Maximiliano María Kolbe y cuál es su legado? Luego de que terminemos la proyección, nos damos unos 5 minutitos para terminar de contestar ese par de preguntas con base en los contenidos del documental. Y damos entonces algunas palabras para que alcancemos a compartir la respuesta. Muchas gracias. Ya entonces los dejo con el documental. El 10 de octubre de 1982, la plaza de San Pedro estaba abarrotada de fieles. Más de 200.000 personas se habían reunido para esta ceremonia, la canonización de Maximiliano María Kolbe, polaco, franciscano, el loco de la Inmaculada, apóstol incansable de la Virgen María, lleno de celo por la salvación de las almas, que en medio de su enfermedad y sus deficiencias físicas, limitado por la tuberculosis, fue apóstol en la India, en Japón, llegando a crear en Polonia toda una ciudad en honor de la Inmaculada, Niepokalanu. Desde allí, con sus más de 800 frailes, se dedicó a la propagación de la fe, a dar a conocer la Virgen Santísima, la Madre de Dios, la Inmaculada, como intercesora de todas las gracias. En aquella ceremonia del 10 de octubre de 1982, había un cierto aire de misterio, porque Maximiliano Kolbe había sido beatificado como confesor de la fe, pero algunos esperaban que pudiera haber un cambio. En el momento del comienzo de la ceremonia, San Juan Pablo II, el Grande, también polaco, apareció vestido con los ornamentos rojos, de tal manera que el apóstol de la Inmaculada, el loco de la Inmaculada, fue canonizado como mártir de la caridad, a imitación de Jesucristo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Sus padres eran pobres tejedores, elaboraban en su telar prendas de vestir y las vendían a los comerciantes judíos para poder vivir. Su madre era una mujer profundamente religiosa.
De hecho, quiso ingresar en un convento, pero no lo permitía en la situación económica de su familia, porque no podían aportar la dote que entonces se exigía en los conventos. Y por tanto, pues decidió casarse, pero le pidió a Dios, como una gracia, el tener un marido que no blasfemase, que no fuese a la taberna a beber alcohol, y Dios le concedió la gracia de conocer un hombre bueno, profundamente religioso como ella, Julio Kolbe. Tuvieron 5 hijos varones, pero de estos 5, 2 murieron bastante temprano, sobreviviendo solamente 3, Francisco, José y el santo que es el protagonista de nuestra historia, Raimundo, que después tomará el nombre religioso de Maximiliano. Uno de los episodios más conocidos de la vida de San Maximiliano Kolbe es el sueño que tuvo siendo niño, y en este sueño él vio a la bienaventurada Virgen María acercarse a él, llevando 2 coronas. La primera era la corona del martirio y la otra era la corona de la pureza. Y ella le pidió cuál de las 2 prefería. Audazmente él pidió las 2. Su familia se había trasladado a un pueblo llamado Pabianice, cerca de Lodz, y estando allí, unos frailes franciscanos cruzaron la frontera de Rusia para predicar una misión en su pueblo. Y a los niños les hablaron de un colegio que los franciscanos acababan de abrir en Lwów. Nuestro Raimundo enseguida se animó, y con él su hermano Francisco. Fue dando pasos y creciendo en el colegio, pensando el tema de la vocación, aunque él sentía una profunda inclinación hacia la vida militar. Y esto fue una gran tentación en su vocación. Él tenía muy buena mente para las matemáticas, para la física, las ciencias. De hecho, pues hacía sus proyectos para construir aeronaves. Incluso planeó una estrategia para conquistar la ciudad de Varsovia. Y estos deseos militares, como digo, supusieron una gran tentación. Estuvo a punto de dejar la vocación porque sentía a los 15 años como esa llamada, ¿no?, a luchar por la libertad de su país, de una Polonia que estaba sufriendo mucho. Polonia había sido eliminada prácticamente desde la paz de Viena, en la que se repartió entre Prusia, Austria y Rusia, y fue la Iglesia Católica la que mantuvo la identidad católica frente al proceso de rusificación. Los enemigos de la Iglesia quisieran atentar contra Polonia y fuera el primer objetivo en la Segunda Guerra Mundial. Y el día que había decidido ir a hablar con el padre provincial, cuando estaba entrando en su cuarto, sonó la campana de la puerta. Y resulta que era su madre, que venía a visitarle. Su madre le anunció que su hermano Francisco, más joven que él, había decidido entrar también como franciscano y que ella misma y su padre también se iban a consagrar a Dios. Entonces aquella conversación fue providencial y salvó la vocación religiosa y franciscana de Raimundo, que el 4 de octubre de 1904 tomó el hábito franciscano y tomó el nombre de Maximiliano María, ligando así desde el comienzo su vida a la Virgen Santísima, a la Inmaculada. Terminado el noviciado, el padre provincial quiere que continúe sus estudios de filosofía en Roma. Su primera reacción fue pedir entre lágrimas que se le borre de la lista, pero después de un rato de oración vuelve al provincial para decirle: haga de mí lo que quiera. A lo cual el provincial respondió: irás a Roma. Vive en Roma desde 1912, más o menos alrededor de 1912, hasta 1919. Recibe allí toda su formación para el sacerdocio. En 1914 emitirá su profesión solemne. El periodo romano fue fundamental para Maximiliano, porque aquel tiempo fue la base para todo lo que vendrá después. Durante su estancia en Roma, Kolbe comienza a sentir los primeros síntomas de la enfermedad. Frecuentes esputos de sangre y hemorragias violentas ponen de manifiesto que tiene tuberculosis. Pero gracias a su carácter decidido, consigue sacar adelante sus estudios y empieza a sentir las primeras llamadas a fundar la milicia de la Inmaculada. Con licencia del padre rector, nos juntamos en secreto en una celda interior cerrada con llave ante la estatuilla de la Inmaculada con 2 velas encendidas.
dispensado de asistir a las clases por mis esputos, redacté un ideario de la milicia de la Inmaculada y se lo remití al padre general. Dio su bendición y expresó el deseo de que se propagase entre nuestros jóvenes. La milicia será una asociación que se comprometa a luchar contra la masonería y los demás servidores de Lucifer. Pensar que un proyecto tan grande, tan tremendo, podría tener su origen en una sencillez tan humilde es una señal, según creo, de la verdadera naturaleza espiritual de la milicia de la Inmaculada. Dedicarse a la Madre Inmaculada de Dios es comprometerse con el misterio de la Encarnación, que realmente comienza en el seno de la Inmaculada. In the womb of the Immaculate One. Terminados sus estudios de filosofía y de teología, Maximiliano es ordenado sacerdote el 29 de abril de 1918. Es ordenado en la iglesia de Santa Andrea de la Valle y elige para celebrar su primera misa una iglesia, un altar muy especial. El altar de la Virgen de la Milagrosa, que se encuentra en la iglesia de Santa Andrea de Lefrate, el lugar donde la Virgen Inmaculada se apareció a Alfonso de Ratisbona, convirtiéndole completamente de hebreo en católico. Cuando San Maximiliano celebra su primera misa, lleva una larga lista de intenciones. Al final de todas, escrita en latín, lleva una muy significativa: Amorem usque ad victimam, que significa el amor hasta ser víctima, el amor hasta el sacrificio de la propia vida. Y es como una premonición de ese martirio, de esa entrega que consumará su vida por el amor al final de sus días. Deseo que tomes posesión de mí lo antes posible y de la manera más perfecta, y que yo pueda hacer lo mismo contigo. Que lo antes posible sea verdaderamente tuyo, sin límites, sin condiciones, irrevocablemente, eternamente, y tú, mía. Cuando San Maximiliano habla del acto de consagración, él sabe distinguir muy bien lo que es la voluntad de lo que es el sentimiento, y señala como muchas veces ese acto de consagración, de entrega, pues puede ir acompañado a veces por la sequedad o por la frialdad. Pero él recalca mucho que esa consagración, esa entrega de sí mismo a la Virgen María, a la Inmaculada, es un acto de la voluntad. Dice él, un acto de la voluntad por el que uno se entrega a la Virgen y que no es nunca revocado. Basta eso. Y cuando algunos jóvenes se acercaban para pedir el ingreso en el convento, para él el criterio de discernimiento es que tuvieran la decisión y la voluntad de querer consagrarse del todo a la Inmaculada, pertenecerle, ser suyos. Ese era como el criterio de discernimiento de una vocación. Dices que quieres ser franciscano. Bien, pero dime si aún perseveras en tu propósito de dedicarte a la Inmaculada. Si deseas realmente consagrarle tu vida, consumirte y estar dispuesto a acabar tu propia existencia por el hambre, exponiéndote por ella a las privaciones y al riesgo de una muerte prematura. Maximiliano termina sus estudios en Roma y sus superiores le piden regresar a su país natal. Sin estar completamente recuperado, obtiene permiso para regresar a Cracovia y en 1922 comienza su modesto apostolado publicando la revista El Caballero de la Inmaculada. Se trata de unas pocas páginas del papel más barato que encuentra. No es una revista política, sino que está totalmente dedicada a la gloria de la Inmaculada. No escribáis nada que no pudiera firmar la Virgen María. Cuando ha tomado la decisión de construir la ciudad para la Inmaculada, lo que será Niepocalano, pues
siente la necesidad de buscar un terreno para poder construirla. Y encuentra un terreno perfecto bastante cerca de Varsovia. Es una finca enorme que es propiedad de un conde, el conde Lubecki. Y Maximiliano se va a hablar con él y lleva consigo pues una pequeña imagen de la Virgen que pone encima de la mesa para que sea como la mediadora en las negociaciones. Y cuando el conde Lubecki pedía una suma muy alta, un precio muy alto por aquel terreno, pues San Maximiliano se vio obligado a decir que no podía pagarlo. Y se fue dejando la pequeña estatua de la Virgen encima de la mesa del conde. Y el conde preguntó, ¿y qué hago con esta estatua? Dijo, déjela donde está. Y fue pues como un truco que él utilizó, porque claro, el conde miraba cada día la imagen y como que se le removía el corazón de que le había dicho que no a la Virgen, porque le estaba negando el lugar que necesitaban para construir esa ciudad para ella. Así que al final, pues esa imagen pequeña encima de la mesa fue tocando poco a poco el corazón del conde Lubecki hasta que finalmente le vendió a San Maximiliano por un precio muy bajo ese terreno que necesitaba para construir Niepokalánov. Niepokalánov es un sitio impresionante, es un convento editorial. San Maximiliano fue un precursor realmente del apostolado de los medios de comunicación. Puede ser definido. San Maximiliano puede ser definido en una palabra. Yo diría pionero. Uno que en su vida ha comprendido o buscado entender nuevos caminos para la evangelización y también nuevos caminos para la vida franciscana. Y como todos los que trabajan allí, pues son religiosos, logra imprimir el Caballero de la Inmaculada, el periódico que editan, al precio más bajo de todos. Con lo cual el resto de los periódicos comienzan a acusarle de competencia desleal y logran que se prohíba la venta de su periódico, el Caballero de la Inmaculada, en los kioscos públicos. ¿Qué hace San Maximiliano? Pues crear su propia red de kioscos de distribución. Incluso llegan a tener una avioneta en el convento con la que reparten el periódico a todos los puntos de Polonia. Muchos de todos los tipos de profesiones, ingenieros, topógrafos, dejan todo para entregar sus vidas a la Virgen en la ciudad de la Inmaculada, en Niepokalánov. Sí, llegaron muchas vocaciones a Niepokalánov. Fue una cantidad, diría, increíble. Si se piensa en las cifras de hoy en día, nos quedamos trastornados. Aquello que atraía era este ideal de vida mariano. De hecho, los hermanos eran vocaciones sobre todo para hermanos religiosos, ni siquiera para sacerdotes. Esto es interesante. Trabajaban para la Inmaculada, sentían ese impulso de trabajar para la Inmaculada. Así pasaban su vida, su jornada. Cierto, fuera de los momentos de oración que eran fundamentales. San Maximiliano escribe, el valor de Niepokalánov es la oración. Antes de todo, la oración. La primera cosa que hace cuando funda la ciudad de la Inmaculada es construir una capilla resistente, muy resistente. Pero lo primero es la construcción, y luego viene todo lo demás. Poi viene el resto. El 1 de septiembre de 1939 tiene 760 religiosos y más de 150 postulantes. Todo un récord donde la Virgen mueve y toca los corazones de todos estos hombres que buscan consagrarle su vida. ¿Habla usted japonés? No. ¿Tiene dinero? No. ¿Qué piensa hacer? Me dirigiré a mis protectores habituales. El Papa Pío XI pide misioneros para el Oriente. El padre Maximiliano siente gran atracción por las misiones. Desea fundar otra ciudad para la Inmaculada en el Japón. San Maximiliano sintió desde joven la llamada a las misiones, podemos decir como la fascinación por el Oriente. Y aunque todavía débil de salud y obtenido el permiso de sus superiores, con otros 4 franciscanos de su misma orden, franciscanos conventuales, se dirigen hacia Japón.
Desde Polonia hasta Japón es un viaje largo, horas y horas en tren, por barco, y en esas largas horas no para de trabajar. Sigue con sus grandes ideales en el corazón y en su cabeza, es decir, sabe combinar los grandes ideales y las realidades, los detalles pequeños de apostolado. Cuando llega a Japón, su salud, como digo, es todavía bastante débil. Tiene fiebre, se tambalea, a veces tiene que celebrar misa apoyado, sostenido por sus hermanos de comunidad. Cada mañana se levanta diciendo: la Inmaculada todavía no ha querido llamarme. Pero Dios premiará su fidelidad y consiguen que en poco tiempo la revista del Caballero de la Inmaculada se publique en japonés. Y además de distribuirse en Nagasaki, será también distribuido en China y más tarde llega hasta la India, incluso hasta Arabia. Hoy publicamos El Caballero japonés. Tenemos una imprenta, Gloria a la Inmaculada. A pesar de su gran éxito, sus hermanos en religión ven su falta de salud. Su superior encuentra así la excusa para que regrese a Polonia. Pocos meses después de su regreso a Polonia, es nombrado de nuevo padre guardián de Niepokalanów. Es muy posible que cuando recibáis esta carta ya haya ocurrido algo. Todo está en manos de la divina providencia. No olvidéis el amor. En 1939, los tanques de Hitler cruzan la frontera, arrasando la caballería polaca. Se olvida a menudo que la Segunda Guerra Mundial, que empieza con la invasión de Polonia, no es obra solo de los nazis, sino que es obra de los nazis y los comunistas. Los nazis invaden Polonia por su lado el 1 de septiembre y 15 días después los comunistas por su parte. El 5 de septiembre se detienen las rotativas de Niepokalanów por el bombardeo de la cercana Varsovia. Hijos míos, se acerca un combate sin piedad. No sé lo que ocurrirá exactamente en Polonia, pero debemos esperar lo peor. No hay un rincón en este mundo donde no aparezca la cruz. No huyamos de ella, y si es necesario, carguémosla sobre los hombros y llevémosla de buen grado por amor a la Inmaculada. En febrero de 1941, Hitler prepara su gran ofensiva contra Rusia, aplastando bajo sus pies a la pobre Polonia, mientras los rusos, en el otro lado, llenaban de oficiales polacos las fosas de Katyn. El 17 de febrero, el portero le avisa a Kolbe de que una fila de vehículos está entrando en Niepokalanów. Colgó el teléfono y murmuró: Bien, María. Kolbe saludó a los soldados desde el umbral. Alabado sea Jesucristo. Es enviado a la prisión de Pawiak. El 28 de mayo de 1941, Kolbe es trasladado a Auschwitz. Con la cabeza rapada y vestido de harapos a rayas, se ha convertido en el prisionero número 16670. Desde la publicación de la Mitbrennende den Sorge, Hitler empezó a encarcelar ya católicos en los campos de exterminio. Conocemos figuras emblemáticas como Eddie Stein o Maximiliano Kolbe, pero fueron muchos sacerdotes católicos los que se exterminaron y en los campos de exterminio. Todos en el campo saben que es sacerdote y por eso le reservaban los trabajos más duros: transporte de cadáveres, recoger las ascuas del crematorio, a cargar pesados troncos que le hacen tambalearse, una rebanada de pan negro
constituye el plato fuerte para todo el día. Los compañeros que tuvo con él en el campo de concentración en Auschwitz testificaban su caridad heroica realmente. Y uno de los datos o de los detalles que muestra esta caridad era el tema de la comida. En un campo de concentración la comida es escasa y hace muchísimo más duro el trabajo, el frío. Todo resulta más duro cuando el hambre atenaza el estómago. Y en medio de esta situación, Maximiliano Kolbe era capaz de repartir la mitad de su comida con algunos de los que estaban allí y que estaban más débiles o estaban enfermos. Y este gesto de caridad heroica llamaba la atención profundamente a los que estaban con él viviendo en esas mismas condiciones. El 30 de junio, al terminar el trabajo, todo el campo permanece en pie. Un prisionero del bloque 14 se ha evadido. Es el bloque al que pertenece el padre Maximiliano. A las 9 de la noche todos han recibido un poco de sopa, excepto los presos del bloque 14. Al caer la tarde, apareció el comandante ayudante del campo, Karl Fritz, de las SS, anunciando a los prisioneros que como el fugitivo seguía sin aparecer, en represalia, 10 de ellos iban a ser condenados a morir de hambre en el bloque número 11. Fritz recorrió las filas seleccionando a las víctimas. De repente, Kolbe sale de la fila y se ofrece para ocupar el lugar de uno de los condenados que solloza y suplica. Es un padre de familia polaco, Francisco Gajowniczek. Soy sacerdote, católico, franciscano. Todos estaban impresionados con el hecho de que San Maximiliano se hubiera ofrecido voluntario para ir al búnker de la muerte, porque es verdad que ya es un paso y un paso grande el aceptar la muerte y el estar dispuesto a dar la vida por una persona que no conoces, pero no es dar la vida o morir de cualquier manera, sino morir de hambre y de sed. Es una agonía larga, una agonía dolorosa, una agonía terrible, y él sabía a lo que se estaba comprometiendo, a qué se estaba ofreciendo, y conociendo todo eso, su caridad precisamente resalta más, ¿no? Ese amor como el de Jesucristo, el amor que da la vida por aquellos a quienes ama. Los condenados son obligados a dejar sus ropas a la entrada del búnker y entran desnudos. En aquella lenta y dolorosa agonía, Kolbe conforta a sus compañeros. Permanece de rodillas rezando ante los cadáveres de los que van muriendo. Al cabo de 14 días, la víspera de la Asunción, se dio la orden de rematar a los moribundos. El ayudante de la muerte, armado con una jeringuilla, entró en la penumbra de aquel búnker convertido en sepulcro. El único vivo es el padre Maximiliano Kolbe. El ayudante se acercó y la jeringuilla cumplió su cometido. Una inyección de ácido fénico rompió el último hilo de vida que quedaba en el cuerpo del padre Kolbe. El martirio se ha consumado. Pro amorem usque ad victimam. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Podría parecer que la vida de San Maximiliano Kolbe ha tenido un final triste y que una vida de un hombre tan generoso, tan grande, tan entregado, pues ha sido tragada por esa boca negra de las ideologías, de esos poderes políticos que tratan de luchar contra Dios, como dice San Pablo en la carta a los romanos, que tratan de aprisionar la verdad en la injusticia. Pero la fuerza de Dios, el amor de Dios, la sangre de los mártires se manifiesta siempre más poderosa que todas las fuerzas del mal. Y lejos de poder aplastar esa vida, vuelve a surgir nuevamente, produciendo como la espiga nuevos frutos, frutos de santidad, frutos de entusiasmo, frutos de vida nueva, frutos de vidas que se vuelven a entregar a Dios y a consagrar a Él. Es impresionante la vida de San Maximiliano, esa dimensión mariana, ese pertenecer completamente a la Virgen,
ese haberle consagrado su vida. Y se ve que la devoción mariana, cuando es auténtica, ese entrar en la escuela de María, ser hijos de esa mujer fuerte que estuvo al pie de la cruz, pues transmite a sus hijos también esa fortaleza, esa generosidad, esa fidelidad hasta llegar al don de sí mismo, a la entrega completa de sí mismo. Eso es lo que vemos en la vida de San Maximiliano Kolbe. Y él nos invita también a renovar nosotros esa consagración, esa entrega, esa pertenencia, ese nervio mariano dentro de nuestra vida cristiana. Decir como él, oh Inmaculada, 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 te pertenezco. Todo lo que acabas de ver y escuchar ahora es tuyo. Es parte del legado que nos ha dejado San Maximiliano María Kolbe. Como decía en un comienzo, te invito a que por favor tomes 5 minutos para contestar estas dos preguntas. ¿Quién es San Maximiliano María Kolbe y cuál es su legado? Como estamos en estos espacios que no nos permiten usar muy ampliamente el tiempo, es domingo, mañana madrugamos a trabajar, vamos a pensar en conceptos, en palabras clave que nos permitan condensar una idea fuerte que te llevas hoy en tu corazón sobre quién es San Maximiliano María Kolbe y otra sobre cuál es su legado. Por favor, tómate esos 5 minutos. Pedimos la asistencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos y danos sabiduría. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos y danos sabiduría. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos y danos sabiduría. Habla al corazón de cada quien con nombre propio e inscribe en el mismo el legado de San Maximiliano María Kolbe. ¿Qué es lo que le quieres decir? ¿A qué le has llamado? Nos damos esos 5 minutitos y ya regresamos.
Muy bien. Una persona que por favor nos quiera compartir quién es San Maximiliano María Kolbe y otra persona que nos quiera compartir cuál es su legado. San Maximiliano Kolbe, un sacerdote No se te franciscano. escucha, Nidia. Nidia, no se te escucha muy bien. Sacerdote franciscano, Sacerdote franciscano. mártir, que recibe en su niñez de la Virgen María las dos coronas del martirio de la castidad y la pureza, y sufría de tuberculosis. Muchísimas gracias, Nidia. Eres muy amable. ¿Y alguien más que nos quiera, por favor, compartir su legado? Aquí por el chat hay alguien que nos dice. San Maximiliano María Kolbe nos enseña a distinguir voluntad y sentimiento. Voluntad de entrega, de pertenecer a la Inmaculada y sentimiento de amor. Amor hacia ella aceptando la cruz. No huir de ella, llevarla con amor hasta el sacrificio de su propia vida. Legado de San Maximiliano, ser mártir de la caridad. Muchísimas gracias, Melba Rocío. Muchísimas gracias a Nidia también. Efectivamente, estamos sobre las 9:15 de la noche. Quiero hacer un breve compartir de mis respuestas a quién es San Maximiliano Kolbe y cuál es su legado. Para ello, entonces, me voy a permitir compartir pantalla y voy a irme rápidamente, ¿cierto? Para el respeto del tiempo de todos nosotros, pero por lo menos poder compartirles y dejarles entonces esta presentación también para quienes así deseen puedan consultarla. Muy bien, entonces, recordemos que el camino del discipulado y cada encuentro siempre empieza con oración. Aprendimos básicamente que esta oración la podemos hacer. Dios mío, hoy se me está atravesando todo acá y no puedo ampliar, pero bueno. Esta oración la podemos hacer a través de la lectura orante de la palabra y siempre teniendo en cuenta el Santo Evangelio. Y aquí resaltar en esta palabra que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, en Juan 15, 11, 14. Y en el camino del discipulado en la cartilla encontrarás unas frases de San Maximiliano María Kolbe, la que aquí se rescata, nos dice: no existe vía más simple y más fácil para santificar el alma que el amor filial a la Inmaculada. San Maximiliano María Kolbe. Aquí les comparto también una canción, pero se las dejo para una siguiente oportunidad. San Maximiliano María Kolbe, perdónenme, voy a ir un poco hacia el final para poder responder la primera pregunta. Para mí en este tiempo han sido 9 años de camino de discipulado. Para mí San Maximiliano María Kolbe es un santo de carne y hueso. Tenemos la posibilidad de verlo en un documental, además de las películas que se han hecho sobre su vida. El material documental nos muestra en fotografías reales quién fue y cuál es su vida. Eso para mí ha hecho que sea muy cercano, que esté más allá incluso de las estampitas preciosas que tenemos de él y de las imágenes que ya se están comenzando a hacer de él mismo. Es hijo de una señora y un señor, ¿cierto? Ambos muy humildes, y ella con una inspiración de ser religiosa. Y hermano de dos hermanitos más, uno de ellos que quiso también seguir este camino de la religiosidad, ¿sí? Y, y bueno, y San Maximiliano. Entonces, allí tenemos, ¿cierto? O sea, registros fotográficos de esta historia. Pero su legado está incluso más allá de esto que nos mueve el corazón, que nos hace llorar siempre que vemos cualquier película o documental
acerca de esta grandeza de espíritu y lo condensamos o lo condenso en estos conceptos. San Maximiliano María Kolbe es pionero, vanguardista, misionero, obediente, de carácter, de entrega absoluta a la misión o a la vivencia que le fue encomendada. Pionero porque fundó la Milicia de la Inmaculada, tuvo la inspiración en 1912 y la fundó en 1917. Aquí están los compañeros con quienes la fundó, en secreto, porque ya nos han contado, ¿verdad?, que es un contexto histórico en el que no se podía todavía revelar que la milicia de la Inmaculada existía, como le pasó a Jesucristo. No digan todavía que yo hago milagros, no digan todavía que me han visto, no digan que me siguen, porque no ha llegado mi hora. A San Maximiliano también le tocó a escondidas fundar la milicia de la Inmaculada, que para gloria y gracia de Dios está ahora en nuestros corazones y en nuestra cercanía. Recordemos que al principio hablábamos de San Miguel Arcángel, hoy en su día, y San Maximiliano María Kolbe funda la Milicia de la Inmaculada cuando ve que los masones tienen un estandarte de San Maximiliano María Kolbe, perdón, del Arcángel San Miguel, boca abajo. Y entonces él empieza esa lucha. Fue para él un signo muy claro. Vanguardista como quiere que seamos hoy en día, vanguardista porque usa una imprenta para fabricar, para imprimir el periódico, el magazine del Caballero de la Inmaculada, y en lugar de usar aviones para repartir bombas, como lo hizo Hitler, él aprendió a manejar avión y repartía el Caballero de la Inmaculada y volantes para evangelizar. Después ustedes pueden mirar con más calma toda esta información, pero solo un repaso. Misionero porque fue capaz de irse a Japón sin un peso en el bolsillo y sin hablar japonés. E imprimió el Caballero de la Inmaculada y tuvo más de 850 frailes que le colaboraban. Y también abrió las ciudades de la Inmaculada en Japón y en Polonia. Actualmente existen ciudades de la Inmaculada en Estados Unidos y en Brasil. Invitadas e invitados todos a por lo menos conocer estas ciudades de la Inmaculada. Obediente y de un carácter muy fuerte, tenía muy clara su misión, no se dio por vencido. En su niñez se encuentra con la Virgencita, recibe la pureza y el martirio. En su juventud soporta la tuberculosis, se hace sacerdote, funda la Milicia de la Inmaculada sin serlo aún, ¿sí? Y continúa con su obra, aunque llegue el momento en que le destrocen todo y se lo confisquen. Él de todas maneras ya la ha hecho, porque aquí estamos. Le dicen el loco de la Inmaculada porque desde los 10 años la recibió. A los 13 se une por el hilo de oro que nos une también a nosotros a la orden de los menores conventuales. A los 23 funda la milicia de la Inmaculada. A los 24 se ordena sacerdote. A los 25 continúa con los grupos marianos. Miren ¿cómo se llama? Línea del tiempo que traza este loco de la Inmaculada y mártir de la caridad, andando con un solo pulmón, como Papa Francisco, sostenido por sus hermanos de la orden, mientras presidía las Eucaristías para poder resistir, porque no podía tampoco casi respirar. Entrega su vida en un campo de concentración. Se deja esta barba cuando está en Japón, ¿verdad? Para tener una semejanza con los maestros japoneses, reconocidos por su sabiduría. Este es en 1940 y luego en 1941, como lo hemos visto en el documental. Y es entonces este fraile de carne y hueso que parte su pan en dos para darle de comer a otro prisionero,
pero que además celebra la Eucaristía en ese cuartito que vimos, el búnker del hambre, y que además fue el único confesor que había ahí para poder despedir las otras almas que le acompañaban. Fue el único que no murió, sino que tuvo que recibir una inyección de cianuro. Aquí entonces también dan fe esos documentos históricos recuperados de quién era el padre Kolbe en el campo de concentración y el carnet que se usaba. Tal como empieza el documental, fue canonizado por San Juan Pablo II, pero como mártir de la caridad. Esta es, cierto, la oración de la jaculatoria que invitamos a rezar a diario para que podamos todos los días desde ahora, cierto, durante nuestra consagración y después de la misma, rezar. Oh María, Pero sí. un momentico, pues una pregunta que me entró una llamada y pues, pero no era, pues, ahorita la estoy viendo y pues yo estaba mirando un video, ¿no? Lo miré yo, ¿no? Y estaba viendo, consultando otras cosas. De lo que entiendo de Maximiliano, pues, lo que le pareció a la Virgen Inmaculada, me interesó un poco porque pues me conmovió, es un poquito de video lo que habla eh, de, de, de los tres niños, que uno fue en santo, y eso me interesó un poco, me llamó un poco la atención lo que me dijo usted, esas cosas. Apenas estaba hablando con una amiga y apenas me he dado cuenta ahorita mismo de lo que me dijo, que estaba hablando usted hace ratito, y más la oración que estaba a punto de van a hacer. Muy bien, no, bienvenido siempre. Aquí te queda el material para que lo puedas repasar. Voy a terminar la oración y cierro un poco con tu pregunta. Oh Listo. María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti y por cuantos a ti no recurren, en particular por los alejados. Y recientemente hemos descubierto que en sus escritos originales dice por los enemigos de la iglesia y por cuantos te son encomendados. Amén. Esta oración, si notamos, ¿verdad? Es compuesta por el Padre Kolbe en gran parte. Oh María sin pecado concebida es la que conocemos. Ruega por nosotros que recurrimos a ti. También la conocemos. Pero esta parte es del Padre Kolbe. Por cuantos a ti no recurren, en particular por los enemigos de la iglesia y por cuantos te son encomendados. Es decir, no hacemos nada si no comprendemos lo que es amar. Amar, ¿sí? Es luchar por las almas que están a punto de perderse o las almas que no han tenido la oportunidad de abrir su corazón a Dios. Las almas alejadas, pero también las almas enemigas, las que quieren hacernos el combate. Antes entonces de dejar un repaso de la tarea que nos deja la cartilla del camino del discipulado, respondo la pregunta de nuestro hermano que alzó su voz. En la niñez, San Maximiliano María Kolbe recibe de su madre una reprimenda porque algo ha hecho mal. Y él se arrodilla y le dice a la Inmaculada, ¿y qué va a hacer de mi vida? Porque sus hermanos ya la tenían definida, en cambio él no. Y ella le responde con un encuentro en el que le muestra dos coronas, una blanca y una roja. La blanca del martirio, la blanca de la pureza y la roja del martirio. Y le dice que escoja una de las dos. Y él, en su santidad, elige las dos, la pureza y el martirio. La pureza que guarda durante toda su vida, el martirio que alcanza en el campo de concentración y la purificación que vive a través también de la tuberculosis que soportó, en la que tenía que presidir las Eucaristías con un solo pulmón. Ahí seguramente, hermano, te respondo la pregunta. Muy bien.
Y para reflexionar en nuestros hogares, preguntarnos, ¿qué sentimiento nos despertó la vida de San Maximiliano Kolbe? No temamos decir que llorar, porque es bastante fuerte esta experiencia de vida. Pero volvamos al principio. Esta vida es un paso. Fuimos creados para la eternidad. Por tanto, ¿por qué temer a la cruz? ¿O por qué no ver la muerte como un paso a la eternidad? Escribe cuál es la razón por la que quieres consagrarte a la Inmaculada. Piensa, dice Fray Camilo Calle, nuestro vicepresidente, en una causa que ha sido para ti imposible, porque para la Inmaculada no lo será. ¿En qué te gustaría que la Virgen te ayudara en tu vida personal? Y haz un compromiso, conocer más acerca de San Maximiliano María Kolbe y leer estas palabras diarias. Perdón, hermanos, me tomé 10 minutitos más porque realmente empezamos como sobre las 8:15 de la noche, pero muy bien, para no alargar el tiempo. No sé si, Erika, si haya espacio para alguien que quiera comentar o nos vamos entonces ya cerrando en este momento. Bueno, muchísimas gracias, Norma, por compartir este tema tan bonito. Particularmente yo conocí de San Maximiliano Kolbe cuando precisamente conocí de la milicia La Inmaculada. Estoy hablando hace aproximadamente 3 años. Sin embargo, su vida marca mucho, y no solamente de él, ¿no? Sino de toda esta espiritualidad franciscana, de toda esta comunidad tan maravillosa, donde nos invita a uno es desde la humildad, desde la pobreza, desde el ser como personas, ser ese reflejo, ese testimonio de vida hacia los demás, y San Maximiliano es un legado impresionante. Ya, muchísimas gracias a Norma y pues a todos los que nos han acompañado. Simplemente ahorita porque, bueno, nosotros queremos hacer como el seguimiento y acompañar también cuando no se puedan conectar, pues estaremos publicando los videos en la página de YouTube para que se vayan poniendo al corriente, pero sí nos gustaría a nosotros en este momento, porque necesitamos verificar con su asistencia, que por favor, ahí sí tomen nota, por favor, escriban al número de WhatsApp de los siguientes números. Para que apunten, por favor, no sé, Norma, si me das escribiendo en el chat, que escriban la respuesta a una pregunta que les voy a hacer a los siguientes números, al 316-699-8096 y al otro número de WhatsApp que sería el tuyo, querida Norma, que es 302-259-0275. Entonces, una vez culminemos y cerremos ya la sesión, simplemente ustedes escriben a esos números de WhatsApp la respuesta. Y la pregunta es, porque de eso se habló en el video, ¿en qué fecha fue fundada la milicia de la Inmaculada por el padre Kolbe? Simplemente eso, por favor, nombre completo y la respuesta. Y nosotros ya registramos la asistencia. Si de pronto tienen alguna inquietud, de lo contrario, pues iríamos como a la oración final y pues dar por culminado este encuentro. Yo quiero hacer, como estaba hablando hace ratico y hace rato me entró una llamada, hablando Ya. con una amiga, lo que hablaba de San Maximiliano, verano, y yo estaba mirando un video y consultando un poco de la historia de él. Yo, impresionante, pues, decía que era una señora que quería un esposo que no tomaba, ¿no? Y Dios lo cumplió, digamos, ¿no? Y nacieron 5 hijos y fallecieron 2, y uno Francisco y otro era José, no sé, y era el santo que era Maximiliano. Y contaba tantas cosas de que miraba el video, pero las cosas sí, poco la entendía, pero más hablaba con la Inmaculada, que construyó un templo que era para que existiera. Sí, la Casa de la Inmaculada en Niekopolanów, Polonia, y otra Casa de la Inmaculada en Japón. Eso estaba escuchando, esa partecita. Y verán, ¿no? ¿Qué más era?
y otras cosas que, y era intercesora de la medalla milagrosa. Eso que yo estaba mirando todo ese video y me interesó bastante lo que miraba yo y unos datos que estaba mirando por internet. Era excelente, me pareció esa información que yo estaba mirando yo. Sí, muchísimas gracias. Así es, varios datos. Les recuerdo, la respuesta, por favor, no a este chat, sino al WhatsApp, a esos números que se escribieron, sí, en el chat, que serían al 316-699-8096 o al 302-259-0275. A ese WhatsApp va la respuesta de en qué fecha fue fundada la Milicia La Inmaculada por el Padre Colbe, acompañado de su nombre, para nosotros saber quién nos está escribiendo. ¿Sí queda claro? Perfecto, los números vuelvo y repito de WhatsApp, 316-699-8096 y 302-259-0275. Pueden hacerlo desde este momento si gustan al WhatsApp o más adelantico, pero y nosotros ya haríamos como el registro y agradecerles muchísimo. Entonces, pues, Norma, creo que ya vamos a la oración final para dar por cerrado este encuentro. Igual se les va a compartir el material y también más adelante en el transcurso de la semana el video también para que quienes gusten retroalimentar sobre esta vida maravillosa de nuestro fundador, que a propósito, una de las pistas, a propósito, estamos a días de cumplir un año más de fundación de esta asociación de fieles, la Milicia La Inmaculada. Entonces, hermana Norma, y agradecerles pues todos por su presencia. Gracias, Erika. Te agradezco si puedes, por favor, cerrar con oración. Bueno, gracias. Le vamos a dar gracias a Dios Todopoderoso por medio de nuestra Madre María Inmaculada y hoy también pidiendo la intercesión de San Miguel Arcángel, de todos los arcángeles y ángeles del cielo y asimismo la intercesión de nuestro Padre Seráfico, San Francisco de Asís, en quien estamos también en el novenario prontos a su celebración, que Dios mismo nos ilumine, que por medio de su intercesión Él nos guía y nos acompaña a lo largo de estos días en nuestro caminar, que Él sea nuestra fuente de vida, de fortaleza, de amor, de caridad para dar. Que Él nos regale la paz, que a veces nuestro espíritu inquieto, lleno de dolor, lleno de frustración y a veces de problemas y dificultades, nos permita estar siempre fortalecidos, llenos de tranquilidad, de paz, de serenidad para actuar, para hacer, para decidir. Que Él mismo, Dios Todopoderoso, infunda en nuestros corazones ese amor profundo para poderlo también transmitir a las personas que son cercanas a nosotros y que a veces nos enceguece ver que están necesitados de nuestra compañía y de nuestra calidez. Dios Todopoderoso, te encomendamos también, nos protejas de todo mal y peligro, nos ilumines y nos acompañes, nos regales sabiduría para tomar las decisiones acertadas en todas las situaciones de nuestra vida. Te pedimos también que nos cuides y nos custodies con tus santos ángeles contra las acechanzas visibles e invisibles del enemigo y que bajo el amor y la intercesión de nuestra dulce Madre Inmaculada sea también ella el refugio seguro para poder seguir, para poder avanzar y para poder caminar, y que disponga nuestros corazones para nuestro próximo encuentro, llenarnos de su amor, de su entrega a Dios y poder también ir creciendo en nuestra espiritualidad, ir creciendo en nuestra relación con Dios e ir madurando en ese proceso y ese caminar de encontrar, al finalizar, cuando dejemos este mundo, de encontrarnos en el paraíso celestial con nuestro Creador. Así que por medio de esta bella oración y pidiendo la bendición por medio de nuestra Madre María, nos encomendamos y nos abandonamos a Dios Todopoderoso para finalizar también este encuentro. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me amas y me proteges tanto como verdadera madre que eres, haz que me bendiga
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Salve María Inmaculada, que tengan un feliz descanso, hermanos. Salve María. Salve María. Gracias, todas y todos. Salve María Inmaculada. Gracias. Gracias. Feliz noche. Muchas gracias por la reunión. Gracias. Gracias, feliz noche. Muchas gracias por la reunión. Feliz noche. A ustedes, mil Feliz gracias. descanso. Ay, tengo una mano levantada, Araceli Carrillo. Gracias. A ustedes, mil gracias. No, gracias. Perfecto.